Hablando de las iglesias que el Señor ha encontrado en los tiempos donde la revelación, Apocalipsis, nos habla a nosotros, y el estado de la iglesia va a ser muy importante. Por eso lo que pretendemos es no hablar de una iglesia, sino de un estado, porque iglesia somos nosotros. Hace unos días atrás podíamos compartir, gloria a Dios, podríamos compartir lo que es la palabra eclesia, que significa los separados, los apartados, la gente que por allí no entra en el sistema de este mundo. Y nosotros, Dios dijo que no éramos de este mundo, como Él tampoco es de este mundo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que saber de que no estamos en el sistema de este. Tampoco podemos ser neutrales, decir no soy ni de Dios ni tampoco soy del diablo. Algún sistema se va a meter en nuestra vida. Si es el sistema del mundo, dice la palabra del Señor, está bajo la influencia del enemigo. O sea que o somos de Dios o somos del infierno. ¿Me va siguiendo? Neutral no puede quedar a nadie, porque hay dos sistemas nada más en esta tierra que están dominando. Y el que está luchando y el que está por encima del sistema natural de este mundo es el sistema de Dios. Entonces allí encontramos en los últimos tiempos lo que se le revela a Juan es el estado de la iglesia. Dios se prepara para venir a buscar a su iglesia, y todos los que creemos en el Señor debemos saber de que el Señor nos viene a arrebatar. La Biblia ya lo dice. Dice la Escritura de que los que han partido en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado, dice aquí en la tierra, serán transformados y seremos preparados. ¿Por qué transformados? Porque nosotros como iglesia vamos a pasar a otro sistema de vida, a otro sistema de caminar. Entonces nosotros tenemos que ser transformados. Hoy vamos siendo transformados en nuestro entendimiento. Y ahí encontramos las iglesias, por ejemplo, aquella Esmirna, que era la iglesia sufrida, una iglesia que no se le manifestó mucha abundancia, pero todo lo que vivió fue un sacrificio, no negó al Señor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces encontramos después Efesio, la deseada, que se dedicó a trabajar para Dios, pero perdió el amor por las cosas del Señor. Entonces estaba en la obra, no le podía reprochar al Señor que era eficiente todo, pero no es lo mismo cuando alguien espera a su amado, a su enamorado, que es Cristo Jesús. Entonces, él ve que la iglesia esa tenía una idea de ser sierva y no ser amada. Entonces viene a la iglesia, sirve, pero no siente el amor de Dios. ¿Me va siguiendo? Después de allí encontramos otra iglesia que le llamaban Taitira, que era la iglesia de las confrontaciones. Dios le tuvo que reprochar a esa iglesia que no había confrontado lo que eran los nicolaitas. Y los nicolaitas eran realmente un grupo de personas que se habían apartado y practicaban libertinajes sexuales y hacían un sinfín de cosas y no los confrontaban. En una palabra, en estos días va a haber una iglesia que va a soportar el nicolaísmo, que no va a decir, no, esto no es de Dios. El andar hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, animales con mujeres, no es de Dios, y lo van a permitir. Es una iglesia, pero que no confronta, no dice esto no es lo que Dios quiere. Iglesias que van permitiendo que vayan ingresando los sistemas de este mundo. Entonces Dios va a ministrar esa iglesia y le dice que se arrepienta de los lugares donde está, de las posturas que ha tomado. ¿Me va a seguir? Entonces, si vemos iglesia, usted y yo somos iglesia, puede que haya alguno de estos conceptos arraigados en nosotros que los tenemos que romper, superar, para que podamos estar preparados para la venida del Señor en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Después de allí, bueno, aparece otra de las iglesias en el Señor, y hoy yo quiero hablar de la iglesia de Sardis, se llama esta iglesia. Y vamos a encontrar una característica. No estoy hablando de iglesias distintas, sino que estoy hablando de
la característica de la persona como iglesia. ¿Me va siguiendo? Entonces nosotros aquí, ¿qué tenemos que sacar de esto? Si fuera imaginario tendríamos que poner una persona, puede ser la nuestra, y decir, bueno, soy una persona que trabajo a Dios, pero he perdido el amor por Dios, entonces tengo que volver al primer amor, las primeras obras. Soy una persona que no he prosperado y me quejo a lo mejor porque veo que otro tiene mucho y otros están allí medianamente bien y hoy me toca a mí pasar una temporada difícil. Tengo que saber de que hay que a veces hacer sacrificios. Tengo que entender de que como así le pasó a Policarpo, no voy a negar a Dios porque no tengo. No voy a negar a Dios porque no se ha manifestado todo lo que desea. ¿Entienden lo que Dios le habla? Entonces ahí vamos figurando cuál es el estado que nosotros tenemos si Dios viniera hoy día a buscarnos. ¿Me va a seguir? Nuestro compromiso, nuestra manera de ser con Dios. Y el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1, nos va a llevar a nosotros a esta palabra que nos va a bendecir y mucho. Vamos a verlo aquí en esta hora. Capítulo 3, verso 1. Miren lo que dice el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Cuántos se acuerdan de quién era el ángel de la iglesia? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Los ángeles de la iglesia son los ancianos, son los ministros de alto rasgo, los pastores, se puede llegar a decir. El que tiene los 7 espíritus. ¿Por qué dice 7 espíritus? Porque son 7 iglesias. No es que Dios está en una y en la otra no. Dios está en todo moviéndose, pero es un solo Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Está hablando de la obra del Espíritu de Dios aquí, que está en todos lados, pero estaba marcando los detalles, como yo les dije recién, de una y de otra iglesia. A ver, mis hermanos, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Saben qué son las estrellas? La palabra estrella en el idioma eclesiástico son los ministros, son los pastores. Por eso son 7, porque son 7 iglesias, 7 estrellas. ¿Me va siguiendo? Cuando habla de las 7 estrellas, ¿por qué lo describe como estrella? Porque la estrella no tiene luz propia. La estrella recibe la luz del sol. Usted puede estar hoy día y se mete un pozo de 20 metros y usted va a ver las estrellas aunque está de día. ¿Sabe usted eso? Aunque está de día, usted baja a un lugar muy oscuro y mira para arriba, usted va a ver las estrellas. Eso quiere decir de que ellas alumbran constantemente. Los hombres de Dios siempre tienen que estar alumbrando y hablando lo que reciben de Dios. Oh, gloria. ¿Cuánto me van siguiendo? Le dice estas cosas. Yo conozco tus obras y que tienes nombre y vives, pero le dice algo aquí y estás muerto. Aquí empieza el estado de la iglesia. Para la gente espiritual o para la gente natural del mundo, la veían a la iglesia que iba con su Biblia, que andaba, que decía, pero estaba muerto, no había obras espirituales. Hacía tiempo que ya no se veía lo que es la relación que ella tenía con Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? En los últimos tiempos se va a ver esto. Se va a ver gente que aparentemente parece ser cristiano, pero está muerto espiritualmente. No ha ganado vidas para Cristo, no ha estado comprometido en su misión, no está en la obra del Señor. ¿Me va siguiendo? Y fíjese lo que más dice allí. Oh, gloria a Dios. Sé vigilante y confirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Aquí está hablándole a la iglesia. ¿Se da cuenta? No he visto tus obras, no te he visto que te vas perfeccionando. Se había quedado estancada. Era una iglesia donde el infierno se podía mover tranquilamente. No era perseguida, porque el diablo la tenía. No le importaba al diablo traerle una persecución, no le importaba al diablo traerle una batalla espiritual. No tenía por qué luchar, porque ellos estaban sin eficacia en la palabra, no hacían nada de lo que Dios les estaba diciendo. ¿Me va a seguir? Sí andaban con su Biblia, sí caminaban aparentemente como personas que para el mundano, el natural, decía, no, estos son creyentes, pero cuando los examinaba el espejo de Dios, decía, no veo obras en ellos. ¿Me va siguiendo? No veo nada que hable de que Dios está con ellos.
Oh, aleluya. ¿Cuántos creen que no hay que caer en ese estado? A ver, diga, yo no voy a caer en ese estado. No me puedo conformar a vivir una vida de apariencia y no haber dado resultados. Yo tengo que dar resultados en el Señor. Si hay intimidad con Dios, se tiene que ver por los frutos. Nadie sabe cuando el esposo y la esposa intimidan, pero se dan cuenta que han intimidado por la cantidad de hijos que tienen. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando una iglesia no está caminando conforme a lo que Dios quiere, acuérdense que iglesia no es un local, iglesia es uno. Uno es iglesia, un apartado de Dios. No está dando fruto, es como la higuera estéril. Cuando Jesús fue a buscar un fruto en ella, es una de las plantas que da 2 veces al año fruto. Da brevas y da higo. ¿Cuántos saben de eso? Y el que le fue a pedir que le diera un higo no era el que no la había creado Dios. Dios le estaba pidiendo un fruto a aquel que le había creado. Pero cuando llegó el momento encontró todas hojas, pero no encontró ni un fruto Jesús. ¿Qué es lo que significa eso? Una vida de apariencia, mucho follaje, muchas cosas, pero por detrás nada de cambio. No se ve fruto alguno. ¿Cuántos me van siguiendo? Se goza porque Dios nos está hablando en esta mañana. Entonces, esta iglesia tenía que comenzar a dar fruto, comenzar a moverse en el Señor. Por eso es que Dios le habla aquí y le dice: yo conozco tu obra. Y dice que tienes nombre y vives, pero estás muerto. Le dice: yo conozco las obras tuyas. Dios ve todo. ¿Cuántos creen que Dios lo ve todo? Uno como ministro, como estrella de Dios, la función es alumbrar y revelar lo que Dios quiere para la época, porque tenemos que salir de esta tierra. ¿Cuántos creen que vamos a salir de esta tierra? Salir no implica solamente volar al cielo cuando Dios nos lleve, sino salir de un sistema. Salir de lo que está afectando a este mundo. Declarar: tengo los antídotos divinos. Declarar: tengo las salidas que Dios me ha dado. Y Dios estaba queriendo que esta iglesia fuera una iglesia de frutos, pero encontraba solo apariencia. Oh, gloria. Dios nos bendiga para que no vivamos de apariencia. ¿Cuánto lo creen? Una de las cosas que le dice esta iglesia en el verso 4, fíjese, y vamos a ir orando ya. En el verso 4 dice: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Los reconocimientos que le está dando a esta iglesia de Sardis es que hay personas, cuando habla de vestidura, Dios no nos ve con la camisa, con el saco. Dios nos ve si estamos blancos o manchados. Nuestra vestidura para Dios, los demonios mismos, cuando miran, ellos no le ven a usted si trae la mejor campera, si está a la moda. Ellos ven su vestidura, si está preparado para confrontar todo. Y cuando ellos ven de que usted pertenece a otro ejército, ellos inmediatamente son enemigos suyos, y si usted está bien parado, ellos huyen. Por eso es que aquí le habla el Señor y le dice que no habían ensuciado su vestidura. No les pudo afectar la indiferencia, el adormecimiento. No fueron gente que en su tiempo sirvieron al Señor y servían al Señor como esclavos, pero se olvidaron del amor de Dios. No era gente que solamente hacía sacrificios y no confrontaba lo malo. No se habían ensuciado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Diga: yo no me voy a ensuciar. Voy a caminar. Por eso es que el Señor dice: andan conmigo. Esos que no se ensucian son los que andan conmigo, dice el Señor. Son donde yo me muevo, ellos están donde yo me muevo y ellos acuden, entienden. Había muy pocas aquí personas que confrontaban en ese lugar lo malo, que se habían identificado con Cristo Jesús. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben de eso? Y esta crisis no hacen que la gente realmente pierda cosas, sino que revelan cosas. Revelan si estoy bien parado, si estoy en la fe. Revelan si realmente he creído en la promesa del Señor o tengo miedo.
Revela si estoy caminando y yo y mi casa servimos a Jehová, o estoy pensando, no, mis hermanos son gente que contagia, y si hemos de contagiar, tenemos que contagiar esto, las vestiduras blancas, que cuando lo vean a usted, la gente diga, Dios está con ellos. Oh, gloria. Pueden criticarlo, pueden decirle todo, pero no pueden negar que cuando usted entra al lugar, Dios está con usted. Oh, aleluya. ¿Cuántos lo reciben de parte del Señor? Por eso es que esta gente no se ensució. Y dice, porque son dignos. Dios les reconoce eso. Son dignos ¿de qué? De que yo ande con ellos. Oh, qué maravilloso. ¿Cuántos lo creen en el Señor? Por eso es que para andar con el Señor tenemos que estar de acuerdo con Él. Él dice, andan conmigo. Dice el Señor, ¿estarán dos juntos si no están en un mismo acuerdo? No pueden estar. Si la palabra de Dios dice blanca, la palabra blanca significa santidad. Vestiduras no manchadas, gente que se guardó. Gente que no le da lo mismo andar bien que andar medianamente bien. No, ellos dicen, yo tengo que andar como el Señor quiere. No hay gente que se embauca en cualquier cosa desordenada. Es alguien que siempre le consulta a Dios. Y le dice, Señor, yo quiero caminar como tú quieres que yo camine. Oh, maravilloso Dios del cielo. ¿Cuántos lo reciben de parte del Señor? Por eso que estos últimos tiempos se van a revelar cosas en los creyentes. Vestiduras manchadas, gente que perdió el amor, vestiduras que por allí, gente que ya no quiere hacer sacrificio, gente que no va a denunciar el pecado, que le va a lo mismo. Pero hay una iglesia que dice aquí, andan conmigo con vestiduras blancas. Oh, gloria. Gente que entendió el llamado. ¿Cuántos son los que han entendido el llamado? Gente que sabe, me tengo que guardar. Hoy estamos en tiempos peligrosos. No me puedo aferrar a todas las pertenencias solo materiales. Tengo que tener un estado espiritual que confronte estas maldiciones. Y yo le garantizo de que ninguna arma forjada contra usted prosperará. Pelearán contra usted, lo confrontarán, se levantarán batallas. Lo peor que le pasó a Sardí es que no le mató el enemigo a nadie. En las otras iglesias había altares de Satanás. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Había gente que había muerto. Había gente que aún incluso los habían sacrificado. Pero en esta no pasaba nada. No había batallas, no había maldición, no había nada que viniera, herejía. No era una ciudad donde iban a encontrar la brujería, la hechicería, porque el diablo decía, estos están muertos, están dormidos, a estos los tenemos, estos son parte nuestra. ¿Me va siguiendo, hermano? Por eso lo peor que puede pasar en un creyente es que nunca tenga confrontaciones. Si tienes confrontaciones, porque Dios está luchando contra lo que quiere oprimir tu casa. Si ya no hay confrontaciones, ya no hay peleas, porque el infierno ya hizo lo que tenía que hacer allí. Dice, acá tengo todos aliados. Todos están conmigo. Está lleno de vestiduras manchadas. Pero los hijos de Dios no tienen que ser así. Oh, ¿cuántos lo creen conmigo? Declárenlo, yo no voy a caer en eso. Y si hay cosas que nos han pasado así, entonces tenemos que andar con el Señor. Hermano, usted y Dios son mayoría. Ande con Dios, camine de la mano del Señor. Si hay cosas que hay que cambiar, cámbielas en el Señor, porque Él le va a dar la victoria que usted está necesitando. Y Él lo está preparando. Esta es la iglesia, el estado de la iglesia revelado en los últimos tiempos. Una iglesia que va a salir adelante de todo. Lo recibe de parte del Señor. Por eso es que el Señor le habla aquí y les aconseja. El que venciere, dice el verso 6, mire, y ya con esto oramos. Gloria al nombre de Jesús. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre de él del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que venciere. Mire qué bonito esto. Esta es la promesa, el que venciere será vestido con vestiduras blancas.
¿Qué tenía que vencer este pueblo? ¿Qué tenía que vencer? Dejar de ser personas que llevaban una vida de apariencia. Lo más que se veía de Dios era la Biblia debajo del brazo, pero ya no estaba ni en Dios. Si venía cualquier cosita, se embaucaban en lo que venía. ¿Lo va a seguir? Pero Dios le habla aquí, dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto, hermanos, hay una confrontación muy tremenda en esto, porque la gente cree que es salvo una vez y para siempre. Pero la salvación se puede perder. ¿Sabía usted que la salvación se puede perder? No es que yo me salvé un día, serví un tiempo, ahora me alejo y bueno, y Dios me va a salvar algún día. No, la salvación se puede perder. La salvación es algo que nosotros tenemos que cuidar todos los días. La salvación es algo que nosotros tenemos que emprender y decir: Señor, voy a vivir una vida como un rescatado de Dios, fuera de un sistema de este mundo. Nos metieron eso, que una vez uno acepta a Cristo y es para siempre y a salvo. Si ando mal, no, papá. La Biblia nos enseña que debemos andar bien en el Señor. Y aquí el Señor dice: al que venciere le daré vestidura blanca y borraré, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién lo está diciendo el Señor? Ahí lo está diciendo Dios mismo. Y no borraré su nombre. Quiere decir que hay nombres que pueden ser borrados, tachados. No queremos que eso suceda. ¿Cuánto lo creen? Diga: yo voy a cuidar mi salvación. Y fíjense lo que dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Porque no lo niega. Uno no niega a Dios. Dios tampoco no nos niega a nosotros. Uno vive en el Señor. Negarlo no quiere decir: ah, no, yo soy de Dios, yo hablo de Dios. Negarlo es una actitud de decir fuera de lo que es una investidura. Si hay algo que van a hacer las opresiones espirituales, huir cuando hay alguien que está investido. Cuando terminemos esto, yo quiero decirle, después de estas 7 iglesias nos quedan 2. Yo quiero decirle algo, hermano. Vamos a estudiar las coronas del Señor. Porque en los que van a llegar arriba son gente con corona, gente con autoridad. La corona es autoridad. Gente que va a estar vestido con una corona, y cuando la porta esa corona, hermano, eso significa que todas las opresiones espirituales están debajo de la planta de los pies. Muchos llevamos corona sin saberla. ¿Me va siguiendo, hermano? Pero es importantísimo que nosotros caminemos con estas vestiduras. ¿Cuánto dice: voy a limpiar mis vestiduras? ¿Cómo lo puedo hacer? Será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré mi nombre delante del Padre y adelante de sus ángeles. Dios nos va a dar testimonio. Nos pone y dice: esta gente anda conmigo. Cuando el Señor se manifieste y se manifiesta en usted todos los días, Dios sabe. Le pueden, una vez más le digo, criticar, decir cualquier cosa, pero el Señor dice: este anda conmigo. Y el que anda con el Señor es vencedor de las cosas de este mundo. ¿Cuántos son los vencedores? Amén. Si hay cosas que el Señor ha traído y ha guardado de la casa, es porque usted anda con Dios. Si ha librado de maldición el Señor, es porque Dios lo ve a usted fiel. Lo ve que no se marcha. Muchos pueden haber dejado de caminar, pero usted sigue perdurando. Muchos llegaron a la iglesia y quedaron como están, como hermanos, pero hay otros que crecen. Hay otros que se transformaron en gente muy importante de su comunidad, de su iglesia. Evangeliza, cumple funciones importantes. Y Dios lo va llevando a un crecimiento espiritual a niveles que las vestiduras van resplandeciendo. Son luces en la casa. Son las estrellas de la casa. Ustedes son las estrellas de su casa. Cuando Dios ilumina, su ministerio brilla en su casa. Cuando uno deja de ministrar la luz en su casa y empieza a levantarse la tiniebla, el miedo, la incertidumbre, los dolores, las aflicciones de la vida pasada y la cantidad de cosas que por allí nos hacen pensar de que esto era todo el Evangelio, bueno, ya lo conocemos, ahora no, tenemos que brillar en el Señor.
¿Cuántos creen que tenemos que brillar en el Señor? Que la luz de Dios nos ilumine y ilumine la casa siempre. Yo se lo deseo a usted porque esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia que es luz. Una iglesia que va a llegar hasta el final con la victoria del cielo. Una iglesia a la cual Dios le va a decir al mismo infierno, en estos tiempos, Dios le va a decir al mismo infierno, esta gente anda conmigo, esta casa no la vas a tocar. Oh, aleluya. ¿Cuánto se gozan en el cielo? Estas familias son mías, estos salen del sistema. No habrá para ellos necesidad. Dios suplirá sus necesidades conforme a las riquezas del gloria. Esta es mi iglesia, dice el Señor. Son los que andan conmigo. Las que yo doy testimonio a los ángeles y las que yo doy testimonio delante de mi Padre. Padre, ellos son míos. Oh, aleluya. ¿Se goza en el Señor? Que Dios los bendiga y que podamos esforzarnos para buscar las primeras obras. Esforzarnos para poder ser gente que los infiernos nos tengan temor. No que andemos nosotros, no nos metemos porque no sé si se vaya a levantar, si se levanta el diablo. El diablo se te levantará como río, pero Dios levanta la bandera de victoria. Tú y Dios son mayoría. Aleluya. Lo recibe de parte del Señor. Tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría. Aleluya. Tú y Dios van a avanzar. Tú y Dios van a caminar en la fe. Y Dios da testimonio al Padre, a sus ángeles, de usted, como camina en el Señor. Yo quiero orar por todos los que están luchando por eso. Señor, yo oro por mis hermanos y declaro sobre ellos las virtudes de aquel que los ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Señor amado, yo creo de que ellos han sido llamados no para vivir una vida neutral, no para no tener que contrarrestar el infierno. Seguramente los que están siendo luz van a ser enviados en el medio de las tinieblas y van a tener que iluminar ese lugar, van a tener que destellar la luz del cielo, traer la revelación, hacer valer lo que Dios dice que debe de ser en ese lugar y disipar y contrarrestar todas las maldiciones que el infierno ha dado para ese lugar. Yo declaro de que esta iglesia Jehová, la iglesia del Señor, va a confrontar esa maldición y ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Son luz en el medio de las tinieblas. Yo bendigo esos altares familiares. Bendigo a esa gente que se postra ahora, ayuna, busca de Dios en su casa, que lleva el mensaje para sus hijos, su familia, que se guarda para Dios. Bendigo sus vidas, papá. Y declaro de que el Evangelio va a crecer, Señor amado. El Evangelio va a traer una fusión espiritual. Yo declaro lo que dice tu palabra. Ellos andan contigo. Tú das testimonio de ellos al Padre y hablas a los ángeles. Estos son míos. Tanto los ángeles celestiales como los demonios que están allí saben donde hay una persona que pertenece al reino de los cielos. Yo declaro de que mis hermanos son ellos. Oh, aleluya. Yo declaro de que mientras haya lumbrera en la casa, mientras haya una persona que lleve el Evangelio, que haya luz en ellos, toda tiniebla va a ser disipada. Toda confusión va a ser disipada. Todo miedo va a ser quitado. Toda opresión va a ser quitada. En el nombre de Jesús de Nazaret lo creo en esta hora. Y te doy gracias, Señor. Te doy gloria. Te doy alabanza por este día y por todo lo que vas a hacer con la iglesia, papá. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si quiere darle un aplauso al Rey en esta hora.